todo el mundo de la crianza de un bebé está diseñado para que sea la mujer la única responsable y no el hombre. Y también yo siempre lo digo, y no es porque pobrecitos los hombres que no los quieren involucrar, es porque ellos así lo diseñaron, como que se le ha hecho mucho más cómodo al hombre no involucrarse, quedarse nada más como en un rol de proveedor y que sea la mujer la que tenga enteramente la carga de la crianza de los hijos. Bienvenidos, Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, Injodibles. El día de hoy tengo un invitado que tiene una historia extraordinaria en todo sentido. Lo van ustedes a escuchar. Para compartirles algo de él, les diré que es originario de Tamaulipas, proveniente de una familia sumamente unida y a sus 32 años está cumpliendo el sueño de ser papá. Él vive en la Ciudad de México y desde hace varios años está viviendo ahí, donde además estudió las licenciaturas en Economía y Ciencia Política en el ITAM y la maestría en Administración Pública en el INAP. Él se ha desempeñado como asesor legislativo y también ha tenido cargos de dirección administrativa y financiera. Hace unos años comenzó un proceso de gestación subrogada, ya nos contará qué es eso, para convertirse en papá soltero, el cual duró 2 años y medio. O sea, esta gestación duró 2 años y medio. Estoy hablando ni más ni menos que de Salvador Loyo. Él es conocido como papá soltero. Bienvenido, Salvador, ¿cómo estás? Hola, Víctor, muy contento de estar aquí. ¿Cómo estás tú? Muy contento de tenerte, Salvador, contando los días para tener esta entrevista que ya habíamos pactado y pues ya llegó el día en que estás aquí, el día en el que Perfecto. vienes a compartirnos una historia que estoy seguro nos va a inspirar, nos va a reflexionar, que se suma a esta colección Injodible y fiel a la tradición, como lo hacemos en este podcast, suelo empezar la historia de mis invitados con esta frase poderosa de érase una vez. En tu caso diría, érase una vez un pequeño Salvador. ¿Y cómo la continuaría, Salvador? Érase una vez un pequeño Salvador que creció en una familia con su papá, su mamá, 2 hermanas mayores en Pachuca, Hidalgo. Durante toda su infancia vivió ahí, muy feliz, la verdad es que muy contento, muy aplicado en la escuela, muy ñoño, la primaria y la secundaria. Y pues justo ahí es donde empieza la historia, con muchos amigos, jugando, saliendo a andar en bici, muchos videojuegos, fiestas, cosas padres de las que vives en la infancia y que se te quedan para siempre. ¿Y cómo describirías la personalidad de ese pequeño Salvador? Yo creo que Salvador de niño era una persona muy fantasiosa, muy soñador, inteligente, de buen corazón, muy berrinchudo también, muy consentido, el más consentido de la casa. Y pues, ¿qué más? Listo y juguetón, travieso, súper travieso también, muy, muy travieso, sacando canas verdes en mi casa siempre. Sacando canas verdes en casa. Y eso me imagino, obviamente, había estos personajes, que ya un poco lo dijiste, pero tus padres, ¿no? Porque vamos a hablar más adelante de lo importante que es el tema de la paternidad para ti, pero seguramente tendrá que ver con lo que viviste en tu infancia. ¿Cómo viviste esa paternidad a través de los padres que te tocaron en esta vida? Fíjate que mi mamá, siempre una mamá a la fecha, una mamá súper presente, muy entregada, como que yo creo que su gran misión y su gran sueño, porque así lo vive, es ser mamá y ahora ser abuela. Entonces, una relación siempre muy cercana y muy cariñosa con ella. Y mi papá, como yo soy el único hombre de los 3 hermanos, mis hermanas mayores, pues las dos son mujeres, pues también como que siempre vio en mí como su orgullo.
Papá siempre muy orgulloso, cariñoso, presente también. Y lo mismo con mis hermanas, pues mis hermanas también, o sea, siempre me vieron todos en la casa como el consentido, el niño chiquito y la verdad siempre como muy arropado de mucho amor y de mucha atención. Eso enmarca tu infancia, no se extiende a la adolescencia. Y cómo se da, a qué edad sales de tu pueblo natal? Salgo de Pachuca a los 17 años, no, 18 años, casi recién cumplidos. Cumplí 18 en junio y en agosto me fui ya de mi ciudad. Ya me había ido de intercambio 6 meses, pero pues no era lo mismo, sabía que iba a regresar. Me fui casi así para no volver, a los 18 años para estudiar la universidad. Me vine a la Ciudad de México y pues me quedé aquí hasta la fecha. Ahí fue donde nacionalizaste Chilango y eso nos hace paisanos. Y es siempre una parte importante de la historia. Generalmente las historias tienen esta parte de el salir del lugar conocido. Si vemos todas estas historias, no sé, los cuentos bíblicos o nos vamos a películas y demás, casi siempre hay un éxodo, ¿no? Es como esa parte de transformación. Digo, casi siempre, no en todos los casos, pero tu caso fue de ellos, ¿no? Seguramente este paso de irte a la Ciudad de México, pues fue un paso importante en tu crecimiento, en tu desarrollo. Y cuando ya estás en Ciudad de México es cuando tomas esta trayectoria, entrar al mundo de la administración pública o cómo se da tu desarrollo profesional. Qué te ancla en Ciudad de México? Primero mi carrera, sí, justo lo que dices del tema del crecimiento y de cómo se dio, sí fue un parteaguas totalmente en mi vida, porque como te platicaba, pues toda la infancia y también la adolescencia, pues en mi casa fui siempre súper, súper consentido, o sea, en realidad pues prácticamente tenía todas las comodidades, todos los servicios y pues salir de tu casa, irte a otra ciudad, en donde, además que, bueno, Pachuca es una ciudad chica, entonces al final pues conocí a todos, tenía mis amigos, los papás de tus amigos se conocen con tus papás, como que toda la gente se conoce y yo llegué aquí, se me hizo un monstruo la ciudad, sí, sí, sí me abrumaba, como el tamaño, el ruido, el ritmo que tiene la propia ciudad y como que mi ancla, mucho antes de que fuera ya el tema de la administración pública y demás, fueron mis carreras, o sea, fue el tema académico. Fue el tema en la escuela, en las dos carreras, en economía y ciencia política, y como que justo en las carreras y en la universidad fue donde comencé a hacer comunidad y poco a poco como echar raíces aquí en la ciudad. Fue muy dirigido por tu formación académica, por los estudios, que de hecho, pues leía yo que y compartía de tu formación en el ITAM, del cual pues yo también soy egresado, entonces algo ahí tenemos en común. Y fíjate, Salvador, dándole un fast forward a la historia, algo que me gustó mucho de tu libro es la claridad con la que, y sencillez con la que abordas la historia, vas muy directo y al grano. Y hay una parte que me voy a adelantar ese punto en la historia, en tu transformación, porque sé que tiene mucho que ver con ese Salvador que estamos viendo hoy, que se proyecta y que nos trae esta historia de vida, donde cito sobre tu libro, dice, un día desperté y me di cuenta de que mi mayor propósito en la vida era ser padre. Mejor dicho, siempre lo supe, pero aquel día el sentimiento fue real, muy real. Ahí empieza un capítulo muy importante en tu historia, ¿no? Nos quieres contar qué estaba pasando en ese momento y cómo se empezó a desenvolver ese deseo de ser padre? Sí, mira, justo como lo digo ahí, siempre lo supe. Como que yo creo que desde los 14, 15 años tuve muy claro, o sea, desde muy chavo que quería ser papá y claramente a esa edad ya también tenía muy claro mi orientación, tenía muy claro que era gay, entonces sabía que no iba a ser de la manera tradicional y más bien como que poco a poco el camino fue poniendo los comos, pero el tema y el objetivo como que siempre estuvo muy claro y conforme se fueron poniendo los comos, como que más bien todo fue tomando sentido, pero siempre con la claridad de que ese era el sueño, como que en realidad nunca tuve dudas de que se iba a cumplir. No sabía cómo, pero sabía que estaba en mi destino, lo tenía muy claro que estaba en mi destino el tema de la paternidad. Algo que me llama la atención, Salvador, es sin duda una decisión, vaya, volverse padre, ¿no? Por un lado, pero por el otro, en las circunstancias en las que
tú tomas esa decisión con esa claridad, como dices, lo habías tenido claro siempre, nada más había algunos aspectos que tenías que considerar para llevar adelante esa decisión. Uno de ellos era ser gay, ¿no? Y entonces, ahí lo que te pregunto es, ¿cómo jugaba tu entorno alrededor? ¿Tú ya tenías clara esa decisión? ¿Fue fácil? ¿Lo compartías con tus amigos? ¿Qué te decían? O sea, ¿tu entorno te empujaba o también tuviste que primero luchar para arreglar las cosas alrededor de tu entorno o te lanzaste en contra de viento y marea? Sí, como siempre lo tuve claro, también siempre lo externé así, o sea, con mi familia, con mis amigos, obviamente cuando era como en una edad muy temprana o que los comos no estaban aterrizados, pues como que solo era como un sueño más al aire y pues así se entendía también, como que todos decían, no, pues qué padre y ojalá pues si es tu sueño algún día lo cumplas, pero pues no se veía tan aterrizado, pero nunca fue contracorriente, como que toda la gente siempre lo tomó muy bien y ya que empezó a tomar forma y que se volvió algo más serio, como que toda la gente recordó y decía, pues claro, o sea, como que siempre estuvo muy presente y siempre lo estabas diciendo, entonces como que empezó a hacer sentido a todos mis círculos cercanos, mi familia, mis amigos, en el trabajo, como que toda la gente le hacía congruencia el tema. Es interesante saber cómo se da el entorno, pero bueno, tú tenías esta claridad y me gusta como dices, acomodar los cómo, ¿no? Que me imagino que habrá sido todo un tema. ¿Y cuáles fueron esos cómo, Salvador? Cuando tú ya estabas decidido, ya tenías el plan, digamos, echado para adelante, ¿cuáles fueron esos pasos clave? ¿Qué siguió después de esa mañana que tú te despertaste con esa claridad cuando tomaste la decisión? ¿Cuáles fueron esos pasos clave para que un papá soltero llevara a cabo su propósito de concebir, si se le puede llamar así, engendrar un hijo? ¿Qué tuviste que hacer? ¿En qué consistió el plan? Primero en los cómo, definitivamente el factor del tiempo. O sea, yo tenía muy claro que quería ser papá, pero al principio sabía, o sea, había momentos en mi vida que decía, sí quiero ser, pero sé que todavía no es el momento. O sea, estaba viviendo otras cosas, me gustaban muchas cosas, obviamente salir mucho más de fiesta, viajes, tener novios, ese tipo de cosas, como experimentar todo eso antes de, entonces siempre estuvo el factor del tiempo. Otro tema que fue muy importante fue el factor económico, ¿no? O sea que justo el momento en el que yo decidiera hacerlo, el tema económico no fuera un problema en el proceso ni una vez que naciera. O sea, el poder ofrecerle, en la medida de las posibilidades, una estabilidad económica y una certeza que no robara nuestra paz y que no fuera como un tema para preocuparse una vez que mi hijo o mi hija, porque en ese momento no sabía qué iba a ser, estuviera aquí. Otro tema, compaginar mis horarios y mis espacios, sobre todo con el tema laboral, o sea, tener claridad de cuándo ya era el momento en el que me podía permitir espacios en mi trabajo, un tema más de dirección que me permitiera, sí, no descuidar mis tareas, pero pues ya un poco tener una carrera formada, poderme dar el espacio de una licencia de paternidad. Entonces, como que esos fueron los factores que quizá a veces había uno y no estaba alguno de los otros dos y decía no es el momento. Pero nunca lo decía frustrado, no era como, ay, no es el momento y ya me urge que sea, sino como que decía no lo es y de repente cuando como que todos esos se conjuntaron dije, ahorita es el momento, todo esto un poco a ciegas porque pues al final no sabes lo que implica ser mamá o ser papá hasta que lo vives, ¿no? Entonces, por más que yo sintiera de la edad, por más que yo sintiera el tema económico o por más que yo sintiera de poder hacer un equilibrio con el trabajo, era de lo que yo imaginaba que podía ser la paternidad, pero más bien pues hasta que lo vivo y eso en el momento que voy, ¿no? Con un hijo de 11 meses, pero lo demás pues sobre la marcha, pero justo cuando creí que esos tres factores como que embonaron y que era el momento fue cuando me decidí ya a comenzar de lleno. Vaya que sí, ¿no? Que esperamos estar preparados, listos para tener hijos y no nos damos cuenta que en realidad es en el proceso de ejercer la paternidad que nos acabamos de completar. Pero hay algo que te quisiera preguntar, Salvador, y es esto. Así como lo describes, el plan, tomaste la decisión, estabas en un momento donde ordenaste tu vida, prioridades y demás, pero me parece que incluso el propio título que utilizas en las redes sociales, papá soltero, y como lo estás platicando, ahí me quedó claro un factor. O sea, no era parte de tu ecuación, no era un elemento crítico el tener una pareja.
tener alguien contigo a hacer esto. Esto fue un plan en el cual tú no dabas por hecho, no era necesario, crítico, tener alguien contigo para hacerlo. ¿Es así? 100%. Siempre lo concebiste como algo que no creo que esté cerrado a la pareja, pero me pareciera por lo que cuentas que fue algo donde no te esperaste a tener una pareja. Sí, 100%, nunca fue condicionante. O sea, nunca fue un tema de decir, cuando tenga pareja o si llego a tener pareja, voy a querer ser papá. Al contrario, como que siempre, como bien dices, no estoy cerrado, obviamente, al tema de una pareja. Ahorita, la verdad, no creo que sea momento, por el momento de paternidad en el que estoy, pero nunca digas nunca. Pero este sueño y por eso también la importancia del nombre así en la cuenta y en el lema que tiene la cuenta, porque este era un proyecto muy mío. O sea, como que era un sueño y es un proyecto mío y que en realidad no me importaba si había alguien para compartirlo o no, porque con que yo estuviera ahí era más que suficiente. Wow, qué claridad. Me brincó así, lo sentí como lo fuiste explicando. Y te lo preguntaba también porque conozco otras historias, he tenido la oportunidad de viajar, de conocer gente en otros países que igual tienen muy clara su preferencia sexual, pero las historias que yo conozco generalmente ha sido la pareja un detonante, es que se sienten con una estabilidad, se sienten bien con su pareja y ahí nace el deseo de, llevar a la pareja, la relación a un siguiente nivel y nace el deseo de traer un bebé a la familia, ¿verdad? Por el método que sea más apto. Pero en tu caso, claramente, y como lo explicas, no fue una condicionante, ¿no? Eh, y de lo que yo he leído en el libro, ya hablaré en un momento, ahorita voy a mencionar, el libro de hecho se llama Papás de Colores, escrito por Salvador Loyo, y obviamente nos da todo su recuento de esta historia, ahí podrán ahondar en detalles. Me queda claro tu sensibilidad, me queda claro la abundancia de amor, que es ese exceso de amor que traes, que desde pequeño, como dices tú, siempre lo supiste, pero me queda claro que también eres una persona metódica, preparada, que para lograr esto, pues tuviste que hacer un plan y manejarlo como un proyecto, pero sin duda detrás de esto hay un amor enorme que te ha llevado a compartirte al 100% con un niño y que ya llegaremos a esos detalles, pero interesante, no era condicionante tener una pareja. Y entonces, Salvador, cuando ya tenías un plan, ya nos lo contaste, lo fuiste desarrollando, se dio el momento y demás, pero obviamente pues el factor clave era cómo iba a venir al mundo ese pequeño bebé, ¿verdad? Que te iba a convertir en padre. Ahí entra un factor bien interesante, que es alguien se tenía que involucrar. ¿Quién fue, cómo se dio este acuerdo para concebir a un niño que tú estabas deseoso y dispuesto a entregarle tu vida? Mira, ahí yo lo que siempre platico que se me hace súper importante es que yo no conocía ningún caso cercano que lo hubiera hecho, o sea, no conocía más allá de la gestación subrogada de lo que conoce cualquier persona, porque quizá eso luego inhibe a alguna persona a decir, bueno, pero es que ya tenía un conocido, ya tenía un familiar, lo digo como igual y alguna persona que se encuentra en mi situación o alguna mujer que se encuentra en mi situación. Yo no conocía ningún caso. Creo que lo único que había leído de gestación subrogada quizá había sido el caso de Ricky Martin, que obviamente para nada es un caso cercano al mío, ¿no? O sea, como que lo escuchaba de gente súper lejana y de gente muy ajena a mi mundo. Entonces, lo que a mí me tocó hacer fue tal cual investigar y fue en Google. O sea, me metí a Google e investigué gestación subrogada. Encontré varias clínicas, empecé como más o menos a analizarlas, a filtrarlas, me decidí por una y a partir de ese momento que me decidí por una, como que ellos me fueron guiando en todo el proceso, o sea, de una persona que era completa y absolutamente ignorante de este tema, que era yo, ellos me fueron guiando en todo el proceso y me fueron llevando de la manita y empapando en cada uno de los pasos, que sí son muchos pasos. Entonces, justo así empezó el proceso, encontrando una clínica a través de Google. En la clínica me pusieron un enlace, que fue mi enlace durante todo el embarazo. Sigue siendo un gran amigo, por supuesto. Y él era quien me resolvía desde la duda más chiquita
en todos los pasos que yo creo que ahorita los vamos a platicar, hasta lo más grande, o sea, eh, porque pues involucran muchos temas médicos, legales, muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas y yo no sabía nada y ni tenía la confianza de preguntarle a alguien cercano que lo hubiera vivido, no conocía a nadie así. Entonces así fue el proceso, fue como un descubrimiento muy bonito paso a paso y yo creo que también como el ir sacando yo siempre digo como a mi yo guerrero, que, que ante el desconocimiento y demás como que fue venciendo miedos y fue diciendo, bueno, igual y no conozco esto, pero lo voy a empezar a ver y demás, y así fue como se fue dando el proceso. Por supuesto que ya hablaremos de los pasos, es sumamente interesante. Me gustaría nada más poner hincapié en algo que dijiste. Investigaste en Google, no sabías mucho del tema, pero hiciste tu investigación y diste con una clínica. ¿Esto fue en México, Salvador? Sí, esto fue en México, fue en Jalisco y estaba en Puerto Vallarta, la clínica. Todo el proceso comenzó en Vallarta, aquí en México. Ah, fantástico. Porque sí, digo, ahí sí yo también desconozco qué tanto hay en México avanzado en temas de asesoría en estos sentidos, de ejecución de una iniciativa de esta naturaleza. Qué interesante, eso es muy, muy, muy interesante. Y lo otro que te quería preguntar es, decías que un caso muy famoso, que efectivamente pues, creo que sí muchos hemos escuchado, el caso de cómo Ricky Martin se convirtió en papá. Tampoco te voy a decir que lo conozco a detalle, pero decías, fue muy diferente. ¿En qué sentido es diferente tu caso al de Ricky Martin? Pues yo creo en que al final, pues yo soy una persona mucho más común y corriente. O sea, mi trabajo es un trabajo mucho más de oficina, con horarios más de oficina. Eh, o sea, yo no era una persona famosa, no era una persona que tuviera como al alcance. Creo que eso pasa mucho, que la gente, y por eso esa fue la importancia de visibilizar este tema, que a lo mejor alguien podría ver un caso como de un papá, no sé, quizá te encuentras a un papá en el aeropuerto con un bebé y dices, ah, pero lo logró porque es famoso, o lo logró porque es millonario, o lo logró porque tiene muchísimas relaciones o muchísimos conectes y entonces seguramente así fue dándose el camino. Y mi caso se inclina mucho más al de una persona común y corriente, entonces creo que lo vuelve poderoso en el sentido de ver a alguien así decir, oye, yo también puedo. O sea, yo no soy una persona que llene conciertos o que esté ganando millones de dólares y esté viajando por todo el mundo. Y pues sí puedo ser papá porque acabo de conocer a alguien más que se acerca mucho más a mi realidad y que pudo ser papá. Vaya que sí, como decías, tuviste que buscar a tu yo guerrero. Sí, me queda clara la diferencia, lo cual además también se vuelve muy interesante. Más adelante me gustaría que tocáramos ese tema de cuál es la realidad de un papá soltero que trabaja y demás. Pero volvamos al tema de los pasos. Entonces, ubicas una clínica, te documentas, encuentras quien te asesore, y digamos que está esa parte, vamos a llamarla así, logística, de, ok, hay una manera de hacerlo, hay quien me puede asesorar para hacerlo de la manera correcta, de la manera más idónea, y falta el ingrediente clave, ¿verdad? Es este ingrediente donde cuando tú le llamas lo que tú mencionas como embarazo subrogado, o sea, porque esto no es una adopción, ¿no? Para decirlo claro, ese es un camino y se podría y es un camino, pero tú no optaste por el camino de adoptar, adoptaste el camino, perdón, tomaste el camino de, se le llama así, embarazo subrogado, si es así, ¿cómo es? ¿Cuál es la diferencia? Es gestación subrogada y justo el tema de gestación subrogada es tal cual que alguien te presta su vientre para gestar a un bebé que físicamente y genéticamente no tiene vínculo con la persona que lo está gestando. Es decir, tu gestante, la persona que tiene 9 meses al bebé, eh, que obviamente es una parte sumamente importante, quizá la parte más importante para que se pueda llevar a cabo el embarazo, solo está prestando su cuerpo como un hornito para poder gestar estos 9 meses al bebé y genéticamente no está vinculada con él. Tú tienes la opción, eso ya depende de cada caso, si genéticamente está vinculado contigo,
de dónde proviene el óvulo, de dónde proviene el esperma y demás, pero justamente así funciona. Normalmente son tres en la ecuación: alguien que pone el esperma, alguien que pone el óvulo y alguien que pone el vientre durante 9 meses y que lo presta para gestar. Y entonces se hace como este equipo en donde cada uno pone su parte y al final pues nace el bebé 9 meses después. O sea, evidentemente la gran diferencia a una adopción, sin pretender que una es mejor que la otra, pero la gran diferencia evidentemente es que en este caso va involucrado tu material genético, ¿cierto? Va involucrado tu semen, en esta mecánica que mencionas, donde hay otra persona involucrada, que pone su vientre. ¿Es correcto? Esta es la esencia de la diferencia del método que tú elegiste, que es que llevara tu esencia, tu material genético. Sí, en primer punto sí que llevara el tema de mi carga genética. Número dos, que yo creía que era un proceso mucho más fácil si yo era una persona soltera. O sea, me parecía que como candidato para una adopción no era tan atractivo mi caso para que una agencia me viera con buenos ojos para adoptar un bebé. Ahora creo que si quisiera tener un segundo o un tercer hijo, cambiaría la situación porque yo no descarto la adopción, pero como ahora ya tengo un hijo, ya podrían ver con elementos reales qué tipo de papá soy, cómo está formada mi familia y demás, como que ya sería más fácil, creo yo, el tema de la adopción. Eso tiene mucho que ver también, además de la carga genética, y creo que también el tema de cuál es el ambiente en el que se gesta tu hijo, más allá de la carga genética, muchas veces en el tema de adopción, pues al final, en el momento que tú conoces a los bebés o a los niños, cuando ya están más grandes, es un proceso en donde tú no estuviste involucrado en el embarazo. Habrá casos que sí, pero me parece que son los menos. Y en este caso, pues tú tienes la dicha de poder ir a todas las visitas médicas, a saber cómo se encuentra el ambiente durante el embarazo. Estás muy presente durante el periodo de gestación, que pues también es un periodo clave. Entonces, como que ese tema también me hacía mucha ilusión. Queda clarísimo la importancia y la diferencia, ¿no? Evidentemente, como dices tú, más allá de si consideras o no la adopción, que ya nos dijiste, sí la considerarías en un momento dado, pero en aquel momento, pues era un tema como de en tu soltería hubiera sido más difícil hacer el trámite. Hoy día, pues ya has demostrado con hechos que eres una persona responsable, una persona pues, que ya está ejerciendo la paternidad responsable. Pero volviendo al proceso, entonces ya mencionamos este ingrediente esencial, que era una persona, una mujer que estuviera dispuesta a participar en el proceso, poniendo su ser, su vientre, para gestar a este bebé. ¿Cómo fue el proceso de que tú contactaras con esta persona? Si en el libro leo su nombre, Billy. Eh, ¿Cómo se dio ese contacto? ¿Billy también estaba en México o es en otro país? ¿Cómo fue ese proceso que me parece tan crucial para esta historia? Mira, lo primero que hicimos, el tema de la gestante fue el último paso de los que involucraban a personas. Lo primero que hicimos fue el tema del chequeo médico para ver si yo podía donar esperma. O sea, cómo estaba de salud, cómo estaba de fertilidad y esas cosas. Una vez que pasó eso, continuamos con la donante de óvulos, que la donante de óvulos es una persona anónima, no tienes contacto con ella, pero sí conoces toda su historia, su carga genética, su físico, la conoces en fotos, o sea, quizá no su nombre y demás, pero sí nacionalidad, fotos, estatura, antecedentes médicos de su familia y ese tipo de cosas. Tanto el tema médico conmigo como el tema de los óvulos con ella, la verdad, surgieron como súper rápido, como que en esos temas fue inmediato como darle palomita a los dos y no pasó así con el tema de la gestante, con Billy. Quizá porque pues no es lo mismo una donante de óvulos que nada más va a entregarlos y no vas a convivir con ella, a que el tema con Billy pues involucraba, o con quien hubiera sido la gestante, involucraba muchos meses de relación, pues mucho más profunda, ¿no? Un vínculo prácticamente para toda la vida. Entonces, ese caso de mi agencia, siempre mi coordinador y mi enlace me mandó al principio 10 perfiles, me acuerdo, 10 perfiles de candidatas a gestantes. Ellas se inscriben en la clínica, son de varias partes, o sea, pueden estar en varias partes. Las que a mí me mandaron estaban todas en Estados Unidos.
no encontramos candidatas en México. Pudo suceder en México, pero no fue así. No había en ese momento candidatas, entonces todas mis candidatas eran de Estados Unidos. Me mandaron 10 candidatas por correo, en donde escribían una carta, mandaban fotos, hablaban pues de ellas, como una descripción general y demás. Y ninguna me convenció al 100%. Me acuerdo que justo mi coordinador me dijo, en este tema, o sea, a diferencia de con óvulos y demás, si cualquier cosita no te termina de convencer, mejor espérate. O sea, al final es alguien con quien vas a convivir pues más de 9 meses, ¿no? Porque hay el periodo antes y el periodo después también. O sea, es una persona sumamente importante en tu vida, entonces no tienes prisa, mejor espérate a terminar cediendo en alguien y que conforme pase el embarazo digas como, no, pues es que al final no me terminaba de convencer. Entonces me mandaron estos 10 perfiles, ninguno me convenció, le escribí, ¿sabes qué? No me convence ninguno, me dijo, ok, seguimos buscando, me mandaron 3 más, ninguno me convenció tampoco, pasaron varias semanas entre los primeros 10 y los otros 3, tampoco es tan rápido que encuentran candidatas, porque ahí también hay que mencionarlo, a las personas que se inscriben les hacen muchísimos exámenes, sí obviamente físicos, pero también psicológicos, psicométricos y demás, para ver que sean personas candidatas también no es un proceso para todos, la gestación subrogada, si bien es muy noble, no es algo que esté diseñado para todas las personas. Habrá personas que puedan, habrá personas que no, entonces son muy cuidadosos con los filtros que tienen para ver quién es candidato. Entonces pasaron varias semanas, me mandaron otras 3, no me gustó ninguna y justo despuesito de mandarme las 3, me mandaron el perfil de Billy y me acuerdo que me puso mi coordinador, todo era por correo. Me dijo, mira, te voy a ir mandando chécalo, aunque se acaba de inscribir y todavía le falta el último filtro. O sea, te lo mando un poquito off the record, nada más velo checando, pero apenas vamos a ver si cumple con el último filtro. Me lo mandó y desde que lo abrí, desde que vi la foto y empecé a leer, dije, ella es. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué interesante! Y fíjate que no sé si sabes de la existencia de esta. Hay una serie en Prime Video, Amazon Prime Video, que se llama Modern Love, que de hecho tiene un episodio de una historia similar de adopción, muy interesante. Y ahorita me recordó, como lo estabas contando, me recordó parte de esa historia. Es un poco diferente porque esta es una pareja. Y era, te decía, un caso de estos, donde es más bien la relación de pareja la que los lleva como a esta decisión del siguiente paso. Aquí algo que te preguntaría, Salvador, es, queda muy claro en todo lo que tú nos comentas, tu deseo desde una edad muy temprana, que tú tenías claridad de este deseo de ser padre, y está muy claro tu motivo. ¿Cuál puede ser el motivo? O tal vez no, pues, no sé si cada mujer que haya colaborado en una adopción, perdón, más bien en una gestación subrogada, tenga los mismos motivos. No sé si sea el caso específico de Billy, que me imagino ha de ser también un nombre que no es un nombre real, pero ¿cuál sería el motivo de Billy o en general, en tu experiencia con lo que tú sabes, de una mujer para participar en una situación de esta naturaleza? Oye, no, sí, claro que lo vi todos los capítulos de Modern Love y ese obviamente en particular es mi favorito. El de esta chava que aparte es como muy nómada y la pareja no, se me hace maravilloso, pues obviamente a pesar de que es con pareja y demás, me relacioné con muchísimas cosas, está muy bien hecho, me parece que retrata muy bien cómo es la situación. En el caso de Billy, que además sí es un hombre real y es la más feliz con el blog y con el libro, se lo mandé, obviamente no entiende nada porque no habla español, pero era la más emocionada, pues seguimos teniendo muchísimo contacto y siempre va a ser parte súper importante de mi familia. En su caso, la verdad no sé si exista una generalidad entre todas las personas que lo hacen, porque no conozco ninguna otra persona que lo haya hecho. Quizás algunas de mis seguidoras medio me escriben del tema y lo han hecho, pero no las conozco. Es una relación más bien, pues medio en línea. Pero en el caso de Billy en particular, que así lo decía su carta y conforme pasó el tiempo me convencí de que sí era así porque convivimos muchísimo tiempo. Yo me fui a vivir un mes antes de que naciera Lucio a Oklahoma, que es donde ella vive, y luego estuvimos 2 meses más. O sea, estuvimos, además de las veces que yo fui en el embarazo y demás, estuvimos 3 meses conviviendo prácticamente diario. Y su deseo genuino era el tema de ayudar a alguien para formar una familia.
Billy tiene un matrimonio súper bonito. También a su esposo es una persona a la que quiero mucho y tiene 3 hijos maravillosos. Es una excelente mamá, una mamá súper presente. Tienen una familia muy, muy bonita los 5 y ella ponía ahí que ella estaba tan contenta con su tema familiar y tan realizada que no podía concebir como que hubiera personas que no pudieran por sus propios medios tener una familia, si así lo deseaban. Entonces, que si ella podía ser un instrumento para ayudar a alguien a formar una familia, ella estaba dispuesta a hacerlo. Y ese fue como su móvil para llevar a cabo el proceso. Wow, o sea, toda la playa de la injodibilidad, la historia que nos está compartiendo Salvador, porque era una pieza importante conocer este dato que lo compartieras, porque cualquiera podría pensar 20 motivos distintos, incluso el dinero, ¿no? Pero a mí me parece colosal esta pieza de la historia, porque ya lo dijiste, estamos hablando de que no era una jovencita confundida, no era una persona que lo hizo por dinero, como muchas veces, por ejemplo, los donantes de sangre. No, estamos hablando de una mujer hecha y derecha, con una vida hermosa, con una pareja funcional, hijos, un hogar, y que tiene este deseo de compartir algo que ella tiene y valora, que es la capacidad de ser madre, de vivir su maternidad y la paternidad de su esposo, de criar a sus hijos y con todo eso inspirarse para decir, si yo vivo esto y disfruto esto, si puedo ser instrumento para que alguien más lo pueda lograr, lo haré, ¿no? Me parece algo sumamente inspirador, verdaderamente emotivo, y que es una pincelada de la historia, que de hecho, por ejemplo, es una diferencia al episodio que decíamos, ¿no? De Mother Lump, que sí, lo recomiendo mucho para verlo, pero me parece esto, o sea, vaya, me quito el sombrero, ¿no? Que existan seres humanos así, uno con el deseo de dar, como eres tú, y otro con el deseo de apoyar, a dar, de apoyar a realizar un sueño como el tuyo de esa manera. O sea, verdaderamente eso a mí me voló la cabeza. Sí, creo que justo una de las partes más importantes de esta historia es esa, el ponerle rostro a una gestante, ¿no? El tema de descubrir que igual muchas veces como no sabemos mucho del tema, igual y creemos que este tema, para empezar, no decimos gestante, ¿no? Como que decimos rentar un vientre y ya desde ahí como que toma una connotación más bien mercantil y pensamos que quizá es una persona que vive al día o que necesitaba el dinero y que entonces se vio orillada a hacer algo así y que quizá la persona que está, que se queda con el bebé como que tenía una situación más de poder en donde estaba pagando por hacer algo y la otra persona se podría entender como que vivía un poco de abuso, como que hemos escuchado mucho de estos casos y no dudo que haya casos así, seguramente porque existen es que son sonados, pero encuentras también esta otra realidad en donde no es así, en donde hay gente, como bien mencionas tú, con una estabilidad financiera, con una estabilidad emocional, alguien que ya es mamá, que tiene sus hijos, el hijo más chiquito de Billy tiene 9 años, o sea, tiene muy claro, o sea, el tema de la maternidad lo lleva viviendo ya desde hace un rato, es una persona estable, y entonces te das cuenta que existe esta otra parte en donde también se da por un tema de amor y por ayudar a formar una familia, no como muchos de los casos que normalmente se vuelven noticia y que son los que escuchamos más, quizá a veces como teléfono descompuesto, ¿no? Como de, es que me enteré que tal o tal, pero que existen casos así como este, y este fue el que a mí me tocó y esto es de lo que yo puedo platicar y en mi experiencia fue así. No, fantástico, extraordinario. Y mencionabas con una pareja hermosa, funcional, que también aquí, pues, honor a quien honor merece. También, de alguna manera, el esposo de Billy, pues, tiene un papel destacado. Tú lo conociste, interactuaste con él, ya me imagino el tipo de persona que debe ser. ¿Cómo lo describirías? Fíjate que lo describiría como un gran esposo, porque para empezar, desde el momento uno que Billy le dijo que quería hacer esto, la apoyó al 100%. Y es un tipazo, o sea, es un tipo súper amoroso, una gran persona, un gran corazón. Nos volvimos como una gran familia todos. Los 5 de ellos, o sea, Billy, su esposo y sus 3 hijos,
mi mamá y yo, porque mi mamá me acompañó durante todo el proceso, me acompañó a los ultrasonidos, me acompañó los 3 meses que yo estuve viviendo en Oklahoma, y la verdad es que su esposo, como que una cosa podría ser sí, una buena persona y demás, pero que marcara su línea, que también podría ser entendible, pero en el caso de su esposo siempre fue una persona que se desvivió en atenciones por nosotros, en hacernos sentir en casa, tanto en su casa como en la ciudad, ¿no? O sea, muchas atenciones, pero genuinas de cariño, de sentirnos siempre como muy acompañados, muy respaldados, y pues eso no lo pagas con nada, ¿no? Por supuesto que no, o sea, vaya, vamos avanzando y la historia se vuelve más injodible, se vuelve más inspiradora, porque ya vemos también a estos personajes alrededor involucrados, ¿no? Ya salió el esposo de Billy, pues ya salió Billy, obviamente, y también ahora introduces a tu mamá, ¿no? Como parte importante de esta historia, te acompaña el viaje, está contigo a cada paso. ¿Hay algún otro personaje en esta historia, Salvador, que no debiéramos dejar de mencionar? Pues obviamente toda mi familia, o sea, mi familia, mi mamá obviamente la parte presente, como siempre, el brazo que siempre estuvo ahí, o sea, yo le dije, yo no me puedo ir solo a Oklahoma sin ti, o sea, como yo la verdad no tengo ninguna experiencia con bebés, voy a estar en otro país, otro idioma, o sea, al final son culturas parecidas, sí, Estados Unidos y México, pero no es exactamente lo mismo. Sí, ella 100%, pero también toda mi familia, porque al final toda mi familia siempre estuvo muy al pendiente del proceso, como que nunca lo hicieron sentir como un proceso distinto a cualquier otro embarazo, que quizás sí con palabras no te dirían algo así, pero que con acciones pensaras que sí, o sea, que pudieras decir como, bueno, es que igual y no lo están tomando para nada, o sea, te hablo mi papá, mis hermanas, mis sobrinos, mi abuela, que va a cumplir 90 años pronto, que quizá no entendería como cómo funciona esto, y toda la gente como que lo tomó muy bien, y también obviamente todo el tema del respaldo laboral, también el tema en mi trabajo se volvió clave. Mi jefe, una pieza sumamente clave por el tema de decirme, tómate el tiempo que necesites, toma la licencia de paternidad que necesites, y también mis subordinados, o sea, tanto mi jefe como mis subordinados, que fue, vete, despreocúpate, nosotros vamos a estar aquí al pie del cañón, como que esa certeza laboral que también me permitió desconectarme de ese proceso para poder estar de lleno, hizo como que todos los factores se conjuntaran y que yo me pudiera ir muy en paz y que disfrutara mucho el proceso allá. Wow, bueno, no dejo de maravillarme de la historia que hay detrás y me alegro mucho que pues ya lo tienes en un libro, ¿no? Que definitivamente recomiendo mucho que lo lean, Papás de Colores, de Salvador Loyo. Y volviendo, Salvador, al punto de la historia donde, bueno, este es todo el trasfondo maravilloso que hay, todos estos personajes que intervienen con estos motivos tan amorosos. Y entonces pues, ya se da el proceso, se desencadena todo y pues el proceso de paternidad tradicional pues está la pareja, van viendo crecer la pancita de mamá, van siguiendo todo este proceso, viene la compra de la ropita, la cuna, prepararte, pero pues tu caso me imagino evidentemente en estas circunstancias, muchas de esas cosas se habrán dado, pero muchas otras fueron muy diferentes, ¿no? Es un proceso donde, pues, ¿cómo fueron esos 9 meses? Cuéntanos, cómo se da el proceso? Mira, el proceso tuvo muchas similitudes con el proceso tradicional, por ejemplo, en el tema de justo de la espera y de estar arreglando el cuarto, empapándote con el tema de qué cosas comprar y demás, todo eso lo viví pleno. El tema de los embarazos, pues siempre que tenía oportunidad iba a los embarazos, perdón, a los ultrasonidos con Billy, pero, por ejemplo, obviamente todo el tema de la distancia sí tuvo mucho que ver. No, hubo muchos ultrasonidos en los que yo no pude ir y que todo era como por Skype o era por mensajito de ya salimos y ya pasó esto. Pero yo creo que los miedos naturales que se tienen, el tema de la ansiedad, el tema de la percepción del tiempo, eso sí fue muy parecido a un embarazo tradicional. Lo digo como por las personas cercanas que me ha tocado vivirlo. O sea, los primeros meses obviamente como este miedo natural a que sí se lleve a cabo, a que ya lo quieres gritar, pero quizás es muy pronto y tienes que ser como muy prudente con ese tema, eso lo viví exactamente igual. Luego el tema, pues, de que sientes que ya se está yendo el tiempo súper rápido y que no terminas de ver cosas y demás, también lo viví así.
obviamente de tener los sentimientos a flor de piel y que fuera una montaña rusa, o sea, que a veces estaba súper sensible, a veces súper estresado, a veces súper de buenas, como que también lo viví mucho y se creó una conexión súper, súper fuerte, un vínculo muy, muy fuerte, que ahí ayudó mucho el tema de la meditación. Yo ya tenía mucho tiempo meditando, pero lo incrementé mucho durante el embarazo, entonces hubo como una fuerza y una conexión muy, muy fuerte tanto con Lucio como con Billy e incluso con la familia de Billy, o sea, al punto de que en mis meditaciones y demás, yo sentía a uno de sus hijos muy cercano a Lucio y luego sin comentarlo con ella, ella me decía como, fíjate que este de mis hijos está muy cercano con Lucio, todas las noches le dice buena noche, o por ejemplo, noches en las que yo no podía dormir y me movía mucho y al otro día Billy me escribía y me decía, Lucio ayer toda la noche se movió, no durmió, como que se creó una conexión muy bonita en donde te das cuenta que muchas veces la distancia no tiene nada que ver con lo que vives en un embarazo. Sin duda, qué maravilloso. O sea, la conexión humana es tan poderosa, la conexión energética, la conexión del amor. Y bueno, pues se da este proceso en estas características, como nos cuentas, en algunos casos bastante parecido al proceso tradicional, y con sus diferencias. Una de ellas, por ejemplo, usted ya mencionaste a los hijos de Billy, ¿no? Finalmente, no sé, seguramente, bueno, no seguramente, me imagino, eh, los consideras hermanos de Lucio, ¿no? Es esta familia extendida que mencionaba, se volvió una gran familia. Y en ese mismo sentido también, por ejemplo, ¿cómo determinaron el tema del nombre? O sea, ¿en qué cosas participó o tal vez sigue participando Billy y su familia en esta familia contigo y con Lucio? Por ejemplo, decisiones como el nombre, ¿es algo en lo que ellos participaron? No, 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 en nada de eso. O sea, siempre participan como, pues como parte de tu familia, yo diría como unos tíos cercanos que tienes o primos cercanos que tienes, como que de esa gente que está involucrada, pero más bien como en un tema de espectador, que quieren mucho a la otra persona, pero que no toman decisiones. Y la verdad es que ellos siempre fueron muy respetuosos, como siempre muy involucrados en los temas, pero en ese tipo de decisiones, no, como que no, nunca, nunca participaron, siempre muy pendientes y muy emocionados, pero todas esas decisiones las tomé yo. Interesante, interesante. Y habla también parte de esta generosidad, de esta madurez, de esta capacidad de ver el mundo desde ahí, ¿no? Lo que quiero es ayudarte, lo que quiero es contribuir a lograr tu sueño. Hicieron todo este despliegue de amor, de apoyo, y, y donde corresponde toman su distancia. Eh, cuando ya estás cercano a la llegada de Lucio, esto me imagino, Lucio nace en Oklahoma, nace en los Estados Unidos, tú vuelves a viajar. ¿Cómo se da la llegada de Lucio a este mundo? Sí, Lucio nace allá, nace en Oklahoma. Yo me fui un mes antes, número uno, para arreglar como todos los temas legales que faltaban, para instalarnos allá, porque ya tenía el cuarto aquí listo para que el bebé llegara, pero pues obviamente allá había que medio montar un tema pues provisional para el tiempo que íbamos a estar allá, conocer a la abogada, ver los temas legales del papeleo para cuando naciera, y pues también por un tema, era una cesárea programada, porque era ya pues el cuarto bebé que Billy tenía, pero pues no sabíamos si se podía adelantar, si no se podía adelantar, que al final no, fue en el momento que estaba planeado, pero pues era importante que yo ya estuviera allá por cualquier cosa. Entonces me fui desde un mes antes, además en ese último mes se incrementaban muchísimo los ultrasonidos, los chequeos, entonces como que era un mes bonito e importante para ya estar allá, familiarizarnos más con la ciudad y demás, con el hospital y luego nació y estuvimos 2 meses más. Entonces estuvimos en total 3 meses corridos allá. Ya me imagino. Y bueno, y es donde entró el apoyo que decías, ¿no? Cómo todo tu entorno se confabuló, se alineó para que personas y circunstancias se dieran y que tú pudieras estar ahí presente y se haya logrado, y así llega Lucio al mundo. Y ahí empieza un capítulo interesante de la historia que me parece también muy relevante. Digamos, salvo que tú vieras algún otro dato importante de todo este proceso, pero empieza ahora sí ya tu vida como papá soltero.
Me imagino que llega el momento en el que regresas con Lucio ya a México y empiezas ahora a vivir este otro ángulo que me interesa mucho que nos compartas de cómo vive un papá soltero en México esa paternidad en estas condiciones de siendo este papá sin pareja, viniendo con un niño que surge de un proceso de gestación subrogada, pero todo el tema de convivencia, el tema de sociedad, ¿no? Al cual finalmente podemos estar o menos de acuerdo, podemos tener mayor o menor apertura, pero es una realidad. Hay una sociedad, hay costumbres, las cosas están diseñadas, incluso pensadas en muchos convencionalismos. ¿Cómo lo vives, Salvador? ¿Cómo nos compartes tu vivencia, tu experiencia ya como papá soltero con Lucio en México? Sí, como bien mencionas y coincido plenamente, ese proceso se dio hasta que yo llegué a México, porque a pesar de que Lucio nació en Oklahoma y yo estuve 2 meses allá, como que estábamos en un limbo. O sea, estaba padrísimo, pero pues yo estaba de tiempo completo con él, estábamos, pues, o sea, ajenos a mi trabajo, ajenos a mis círculos de acá, como que eso se había quedado en stand-by y no habían convivido los dos mundos, y fue hasta que regresamos que eso pasó. El primer choque que se dio y que lo menciono en el libro es este tema de que hay muchas cosas en la maternidad y en la paternidad en donde no se aceptan papás. O sea, yo siempre uso esa frase, las cosas están diseñadas para las mamás, desde los pañales, las aplicaciones en línea para monitorear a tu bebé, los cambiadores en los baños, hay en los de mujeres, no hay en los de hombres. Todo el mundo de la crianza de un bebé está diseñado para que sea la mujer la única responsable y no el hombre. Y también yo siempre lo digo, y no es porque pobrecitos los hombres que no los quieren involucrar, es porque ellos así lo diseñaron, como que se le ha hecho mucho más cómodo al hombre no involucrarse, quedarse nada más como en un rol de proveedor y que sea la mujer la que tenga enteramente la carga de la crianza de los hijos. Entonces, ese fue el primer choque que me tocó ver y que ha sido una de las banderas que hemos adoptado principalmente desde la cuenta, desde el blog y desde el libro, pues demostrar que las mujeres ya evolucionaron a otras esferas, ahora las mujeres trabajan, tienen muchos sueños que persiguen, no es que antes no los tuvieran, simplemente antes no tenían las condiciones para hacerlo, y el hombre está estancado, el hombre no ha asumido que ahora le toca también entrar al rol de la paternidad y entonces tendrán que cambiar la legislación, las políticas públicas, la sociedad, el marketing de los productos, es todo. Todo lo que antes estaba dirigido enteramente a la mujer tendrá que empezarse a dirigir también al hombre. Sin duda, porque nuestra sociedad está evolucionando. En realidad, el ser humano es el ser humano y ha sido así por toda la historia, ¿no? El tema de tendencias, preferencias, filosofías, maneras de convivir. Pero en la sociedad en la que vivimos, aquí en Occidente, en América y demás, ocurre mucho esto, es una realidad, ¿no? Tenemos convencionalismos, tenemos creencias, tenemos costumbres, tenemos ideas y como bien dices tú, está plagado el asunto en nuestras leyes, en el diseño de los productos, el marketing de los productos, en la manera en la que convivimos. Eh, a nivel personal, digamos, a nivel comunidad, a nivel familia y en las organizaciones también, ¿no? Es un tremendo tema, yo que trabajo en temas del de, futuro del trabajo con Responsive.org, pues también es un gran tema de discusión. En la última convención hablábamos y de hecho vivimos en la convención la experiencia de los baños neutros, ¿no? O sea, que en México yo todavía no he visto una empresa que lo haga, pero en Estados Unidos ya hay muchas donde los baños ya son neutros. Ya entras y lo mismo está un hombre orinando en el migitorio que una mujer haciendo sus necesidades en el excusado y los dos peinándose hombre y mujer frente al espejo. Es como está evolucionando nuestra sociedad, cómo nos estamos abriendo, ¿no? Las familias ensambladas, las familias mixtas, las familias tal vez, siguiendo el título del libro, las familias de colores, que es una realidad, ¿no? Y que realmente este mundo es libre y son muy respetables las creencias de todo el mundo, pero creo que historias como las tuyas, Salvador, particularmente la tuya, nos da fe, nos da muestra de que el deseo auténtico del ser humano de dar amor no tiene por qué estar limitado por cuestiones de convencionalismos, por la definición o el diseño
tu cuerpo, tu fisiología, sino el amor es el amor. Y cuando es puro y verdadero, no importa una circunstancia de un papá soltero con un hijo gestado de manera subrogada, porque también muchas veces familias tradicionales, papás tradicionales, mamás tradicionales, muchas veces no son los más aptos para cuidar de sus hijos, ¿cierto? Entonces, este mensaje me parece sumamente poderoso y además pues hace como una cierta justicia, ¿no? Por lo que decías de hay cosas donde los hombres justamente nos sentimos o nos vemos orillados a cosas que no están diseñadas, pensadas para nosotros, ¿no? Cuando muchas veces estamos hablando de la inequidad de género, donde las mujeres son relegadas en el trabajo y demás, pues muchas veces en el pecado llevamos la penitencia, ¿no? Es parte de lo que te ha tocado vivir. Por ejemplo, ¿cómo te ha tocado la convivencia con otras mamás, ¿no? ¿Cómo has vivido esa experiencia? Fíjate que en mi caso ha sido gratamente con una apertura y como con un respeto y un amor genuino sorprendentes. No me ha tocado una sola persona en ninguna de las esferas que hemos convivido, que ya son bastantes, porque ya tenemos casi un año en este tema de la paternidad desde que nació Lucio, en donde haya una intención de discriminación o de hacer una mala cara. Muchas veces sí hay preguntas, pero preguntas que vienen como desde dudas genuinas, o sea, no malintencionadas, sino eres un caso distinto, quiero aprender. Pero más allá de eso, no, la verdad, gratamente me he encontrado con que como que la sociedad ya lo tiene muy claro, como que la sociedad evolucionó y justo por esto que mencionas tú de que el libro se llame Papás de Colores es con esa intención, porque al final yo creo que ahorita en 2020 tenemos familias de todos tipos de colores. Antes, por supuesto, las familias eran blanco y negro. Blanco y negro me refiero, o eras una familia heterosexual, papá, mamá e hijos, o eras la parte negra. Y la parte negra, en este blanco y negro, era la gente apestada. Me refiero a los divorciados, que entonces no, era una cosa súper apestada, o a una mamá soltera que el hombre no se quiso hacer cargo, una desgracia, ¿no? O la gente mal entendida como quedada porque no se casaba, entonces también estabas en la parte negra. Y ahora tienes una gama de colores porque en realidad, si eres una pareja heterosexual y quieres tener hijos, qué padre, felicidades, o sea, está excelente que quieras cumplir tu sueño. Y si eres una pareja heterosexual y no quieres tener hijos, no te hace menos familia, o sea, también está increíble. Mismo caso, si eres gay y no te quieres casar y quieres vivir de fiesta y no quieres tener hijos, está increíble. No te hace menos persona ni te hace menos familia. Y si eres una pareja de lesbianas y quieres tener un hijo, también está increíble. Si vives tú solo con tu perro y para ti eso es ser una familia, es una familia, porque el mínimo común es el amor, no son estos convencionalismos, no son estas reglas interpuestas y estos arquetipos interpuestos por la sociedad, que como bien dices tú, al final también tenemos casos en la mal llamada familia normal, porque no es una normalidad, no quiere decir que las otras sean anormales, porque existen, en donde tienes casos que quizá no eran las personas más aptas para ser papás, y a lo mejor ellos mismos se vieron orillados a ser papás, pues porque, ¿por qué? Porque soy una pareja heterosexual y entonces en el manualito viene que yo tengo que tener hijos. El tema es que ya esta diversidad de colores nos motive en el tema de quiero hacer esto y no tengo que hacer esto. O sea, que ya no defina tu orientación sexual o tu estado civil o tu condición económica o tu raza, si puedes formar una familia o no la puedes formar, que lo que la determine sea el amor. Que sea el amor lo que la determine, sin lugar a dudas. Y diste un muy buen recuento, ¿no? Es cada vez también más evidente, decías, un ejemplo bastante común creo es los papás divorciados, ¿no? Es una realidad. Yo lo veo, por ejemplo, en la escuela de mis hijos, hay varios y queridos amigos que, bueno, pues por la razón que haya sido, tomaron la decisión de terminar su relación de parejas, siguen siendo ambos, mamá y papá, estupendos padres, pero sí, en algunas ocasiones ha salido el comentario de alguno de los papás que están en esta situación de decir, es que hay cosas en las que no están pensando en las familias que no vivimos papá y mamá bajo el mismo techo, ¿no? Detalles, si tú quieres, el correo electrónico, las instrucciones están dadas para un campamento, de tal manera que asumen que todos vivimos en la misma casa, ¿no? Son pequeños detallitos que sí nos tenemos que ir haciendo más sensibles.
¿no? Entender que las familias, hay diferentes configuraciones, otra vez, ¿no? Hay familias de diferentes colores y es parte de evolucionar en una sociedad. Y lo mismo, pues, en el ámbito del trabajo que ya tocabas. Aquí yo te preguntaría muy en específico, en tu experiencia, que creo que hay avances, pero en tu experiencia, ¿qué dirías que nos falta también avanzar? ¿Qué podrías tú sugerir al ámbito del trabajo, de las organizaciones, eh, adelantar un poco más, ¿no? Poner más atención a situaciones de familias configuradas de forma distinta a la tradicional? ¿Qué aconsejarías, Salvador? Mira, en primer punto, definitivamente tiene que haber una reforma a la legislación en cuanto a la materia de licencia de paternidad y maternidad se refiere. O sea, actualmente, por lo menos en la Ciudad de México, la licencia de maternidad me parece que son 4 meses, la licencia de paternidad son 5 días. Esto le pega incluso a las familias tradicionales. Creo que debe haber una reforma ahí en donde no sea el género lo que determine los días que puedes tener. O sea, que no importa si eres la mamá o eres el papá, que puedas tener la misma cantidad de días. O si eres una pareja formada por un hombre y una mujer, que sean ellos quienes determinen cuántos días tiene cada quien. Quizás la mamá necesita 10 días porque estuvo en el parto, obviamente siempre la mujer tendrá una condición distinta porque ella es quien está en el parto, pero a lo mejor ella es la proveedora de la familia, ella es quien tiene que salir a trabajar y este tipo de licencias obligan a que ella sea la que se quede en la casa y a que el hombre sea el que salga a trabajar, reproduciendo los viejos patrones que teníamos. Ese tema sin duda. Y tanto para familias tradicionales como para familias diversas, el tema de tener espacios y horarios mucho más accesibles a poder compaginar la crianza de los hijos con el tema del trabajo, porque también creo que los trabajos están diseñados para familias en donde se entendía que uno de los dos cuidadores, normalmente la mujer, se quedaban en casa. Entonces, las instalaciones, los horarios no están diseñados para que puedas compaginar ambas cosas, como que no se está entendiendo la maternidad y la paternidad moderna, en donde la mayoría de la gente trabaja y además tiene a sus hijos. Y muchos trabajan porque quieren trabajar, o sea, porque es parte de sus sueños, no porque tengan que trabajar. Yo lo veo en mi caso, que soy muy afortunado de poder llevar a Lucio todos los días a mi trabajo. Bueno, ahorita obviamente no por el tema de la pandemia, pero previo a, yo podía llevar todos los días a Lucio a mi trabajo e incluso creo que te hace una persona más productiva porque tener la tranquilidad y la certeza de que tu hijo está en el mismo lugar que tú y que está bien y que le puedes echar un ojo, te hace ser más productivo, o sea, te hace no estar revisando el celular, no estar ansioso, entonces creo que debería haber mucho más sensibilidad en el ámbito laboral en esos aspectos. Sin duda, es un área importantísima de desarrollo. Yo particularmente te decía, soy afortunado de formar parte de círculos donde se habla de esto, donde se promueven estas ideas, acciones y tocamos organizaciones y tocamos algunos ámbitos de autoridades para precisamente promover este crecimiento, porque en la medida que tengamos mejores organizaciones podemos mejorar la vida de las personas que están dentro de esas organizaciones, y los seres humanos tenemos estas necesidades, tantas en muchos sentidos de compensación, de lo que sea, pero también la paternidad es sumamente importante en lo que hace a una persona completa. En tu caso, cuando, esta gran oportunidad que tú tienes de llevar a Lucio al trabajo, ¿cómo se da? ¿Lo tienes, hay un área está así cercano contigo mientras estás trabajando, o es que hay guardería en el lugar, en el edificio donde tú estás? ¿Cómo funciona eso? Mira, en mi caso en particular, dentro de mi oficina creamos un espacio para él que es prácticamente un cuarto, o sea, tiene cuna, tiene cambiador, tiene sus juguetes ahí. La niñera se va conmigo todos los días, entonces si yo estoy en alguna reunión, ellos están en su cuarto y si yo no estoy, pues estamos conviviendo todos, que también como en cualquier trabajo tienes tiempos muertos, que pues si tienes la certeza, perdón, la facilidad de tener a tu hijo o a tu hija cerca, pues te permite poder estar conviviendo con ellos. Pero además de eso, en mi trabajo como institución, porque mi jefe así lo ha implantado, es un área muy amigable con los niños. Ese es mi caso, pero hay muchísimos trabajadores de todos los niveles que llevan a sus hijos. Digo, además de que está el tema de la guardería y del CENDI y demás, pero que se entiende que es una oficina muy abierta a que los niños puedan estar ahí y que sean parte del ámbito laboral.
Pues vaya que habla de una oficina, una organización donde hay gente con pensamiento de vanguardia. Qué fortuna que tengas ese entorno de trabajo que además pues te apoyaron en todo este proceso. Y algo que también te quería preguntar es, ya en tu normalidad, como decías, ahorita estamos en la pandemia, pero en tu caso, normalmente le pido a algunos de mis invitados que nos cuenten cómo sería su día. ¿Cuál sería tu día típico para darnos una idea de cómo un papá soltero, como en tu caso, lleva a cabo su día a día? ¿Cómo es el día típico de Salvador con Lucio? Mira, un día típico previo al COVID, Lucio duerme conmigo, entonces Lucio se despierta, convivimos, dependiendo el día, si se despierta con hambre toma biberón, si no convivimos, luego llega la niñera, él se queda con la niñera, yo me voy a hacer ejercicio, regreso, nos arreglamos, vamos todos a la oficina, estamos en la oficina gran parte del día. Si yo tengo que salir tarde, Lucio se adelanta a la casa, mi mamá lo recibe, lo baña, lo duerme, si no regresamos todos juntos y se hace esa rutina y él duerme. Y en el Inter, pues yo estoy viendo todo el tema del trabajo y demás. Ese es como un día eh, normal entre semana y pues los fines de semana es pues prácticamente todo el tiempo de convivencia familiar. Y como veo, pues el apoyo de la abuelita y el apoyo también de la niñera, ¿no? Es fantástico que te puedas organizar de esa manera porque pues así multiplicas tu fuerza y tu tiempo. Y Salvador, tienes una participación destacada en redes sociales, tienes un número importante de seguidores, pero más allá de los seguidores tienes un mensaje poderoso, tienes una relación importante con esa audiencia, esa comunidad que has creado. ¿Cómo vives ese ángulo también de tu vida, de tu influencia hacia el mundo? ¿Qué te pregunta la gente? ¿Qué intercambias con la comunidad? ¿Qué es lo más común? ¿Qué destacarías de la comunidad que has creado en tus redes sociales? Es una comunidad bien bonita porque nos apoyamos muchísimo entre todos. Cuando eres papá o eres mamá, te das cuenta también de que eres una persona muy vulnerable porque hay muchas cosas en las que la mayoría de las veces tienes más preguntas que respuestas. Entonces, poder encontrar espacios en los que puedas convivir y aportar lo que a ti te ha funcionado, lo que no te ha funcionado, te da muchísima tranquilidad y además lo estás haciendo con personas que están hablando tu mismo idioma, que están viviendo lo mismo que tú. Eso es lo que ha pasado en la cuenta y por eso creo yo que ha sido tan exitosa, que al final es una cuenta que da muchos consejos de lo que a mí me ha servido y muestra nuestra cotidianidad, pero también recibe muchos consejos que le han servido a otras personas. Entonces se vuelve como una retroalimentación constante de todos los que estamos viviendo este tema de la maternidad y de la paternidad en donde puedes hablar, puedes expresarte, puedes llorar, porque también hay muchos momentos de frustración en donde no tienes idea de lo que estás haciendo, en un espacio libre sabiendo que no te van a juzgar y que quien lo está leyendo del otro lado lo está viviendo, entonces te entiende, está hablando tu idioma. Esa es como la parte más bonita que se ha creado con la cuenta de Papá Soltero. Que habla mucho del poder de tu mensaje, el que tienes una historia tan importante, tan poderosa, que bueno, ya tienes un libro y es de aplaudir que te hayas dado ese tiempo para compartirlo de esa manera, pero también te compartes mucho en las redes y a través de eso sin duda inspiras mucho a la gente y sí, de lo que yo veo veo que se apoya mucho a la comunidad, que es muy dada a preguntar, apoyarse unos con otros y eso es maravilloso, que tú seas ese punto de encuentro para todas estas personas. Sin duda, una gran historia, Salvador, y aquí enfocándonos hacia el final y con esta inspiración de esta maravillosa historia, te hago una pregunta clásica en este podcast, que es, con todo esto que has vivido, Salvador, ¿cómo explicarías que funciona el universo? Para ti, ¿cómo funciona el universo? Yo creo que... Uy, qué buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo funciona el universo? Yo creo que cada vez me convenzo más en el tema de que das lo que recibes. Creo que el universo sí funciona con unas reglas muy básicas y muy claras, que si tú estás dando amor y estás dando tu mejor esfuerzo, recibes lo mismo. Para mí, este tema de la paternidad y del tema de la paternidad en la soltería me ha demostrado y me ha abierto los ojos también
de cómo al final el universo nos da siempre como una señal de crear comunidad. O sea, la gran lección que a mí me ha dado la paternidad es el tema de aprender a pedir ayuda, de crear comunidad, de crear tribu. O sea, creo que justo como que el universo funciona de esa manera y nosotros no lo entendemos así. Muchas veces estamos obstinados a creer en el tema individualista, cuando en realidad debemos hacer tribu y debemos hacer comunidad. O sea, a mí muchas veces me preguntan, es que ¿cómo le haces para hacerlo solo? Y yo la verdad pienso, pues es que en realidad nada más alejado de la realidad, ¿no? Yo no hago esto solo, yo tengo una comunidad y tengo una tribu impresionante que siempre está ahí. Por supuesto en redes con toda la gente que me sigue, pero desde mi casa, o sea, yo tengo una tribu con dos pilares muy marcados que son mi mamá y que son mi sobrina, que siempre está presente también en la crianza de Lucio, pero también en espacios con mis amigos. O sea, no tiene que ser con personas que están siempre presentes, pero con ese mensajito que te llega, eso es el universo diciéndote, haz tribu, haz comunidad. Y lo relaciono un poco a lo que estamos viviendo ahorita en el mundo. Eso es a nivel micro, ¿no? Eso es lo que a mí me toca ver a nivel micro desde mi casa, mi pequeño universo. Pero lo veo ahorita a nivel macro con el tema que estamos viviendo, con esta pausa que nos está haciendo el universo dar, y te das cuenta que es lo mismo que te están diciendo, deja de pensar solo en ti, el universo actúa de manera colectiva, y mientras no entendamos que tenemos que pensar de manera colectiva, este tema que estamos viviendo ahorita se va a seguir repitiendo, no es un tema aislado, en realidad es una consecuencia muy clara de nuestro ritmo y nuestro patrón de vida que no va acorde a lo que el universo y a las leyes del universo. Maravillosa explicación. Y dado eso, nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué es para ti, Salvador, ser injodible? Para mí el tema de ser injodible sería que siempre pesen más tus sueños que tus miedos. Tus miedos siempre van a estar ahí. Y está bien que estén ahí, porque te están diciendo, es también un poco tu conciencia diciéndote por dónde ir, y es un poco pues tu propia autopreservación. Está bien el miedo, pero el tema de ser injodible es aprender a abrazar esos miedos y a que no te paralicen para conseguir tus sueños. O sea, hacerlos tus aliados en vez de que sean tus enemigos. Y si los logras canalizar así, cualquier sueño que tú tengas lo puedes conseguir y entonces te vuelves injodible, te vuelves imparable y te vuelves una persona que muchas veces se cae, pero las que se cae se levanta. Imparable que cuando se cae se levanta, me encanta. Wow, pues qué historia, qué maravilloso, me he saboreado cada minuto y lo fantástico es que hay mucho más detrás de la historia que la gente puede seguir viendo estando en contacto contigo. ¿Dónde puede contactarte la gente, Salvador? Me pueden contactar en Instagram en papá soltero, es papá soltero con doble O al final, o sea, papá soltero. Y ahí, la verdad, hay quienes no lo creen, pero siempre contesto todos los mensajes. O sea, si alguien tiene una duda que no quiere publicar para que la vean las otras personas, me puede mandar un mensajito. Casi siempre pues hay una diferencia de varias horas para que pueda contestar, pero le contesto absolutamente a todos. Entonces, ahí se crea una comunidad bien bonita porque me pueden escribir de sus miedos, de sus dudas, de si están en el mismo proceso en el que yo me encontré alguna vez hace varios pasitos, de no saber para dónde caminar si se quiere formar una familia. Y ahí estoy siempre en constante comunicación con todos mis seguidores y además siempre tratando de mostrarles un poquito de nuestra vida cotidiana y de lo que significa ser papá, lo bueno y lo malo. Tú que eres papá lo sabes, ¿no? Sin duda, es todo un viaje y es una manera maravillosa de crecer. Pues ha sido un verdadero placer, Salvador. Realmente creo que te compartiste de manera enorme en esta charla y estoy seguro que habrá mucha inspiración para muchas personas que escuchen esto, que es siempre mi aspiración, pensar en quién va a tomar alguna inspiración a partir de lo que escuchamos. Así es que te agradezco de corazón tu presencia, tu generosidad para compartirnos todo esto, Salvador. Al contrario, Víctor, muchísimas gracias a ti, gracias por una plática, la verdad estuvo súper, súper a gusto, súper bonita, me hiciste recordar muchas cosas muy bonitas, me hiciste plantearme grandes preguntas existenciales y qué valioso que puedas hacer estos ejercicios, la verdad te lo agradezco desde el corazón,
que des voz y que des espacio a este tipo de historias para que lleguen a más gente y las podamos socializar y normalizar, para que si hay alguien ahí que tiene un sueño como este o parecido, o quizá otro sueño, pero se logre identificar un poquito, que se relacione. Es muy valioso lo que haces dando esa voz y te lo agradezco muchísimo. Te agradezco, Salvador. El camino es ese, el camino es solo uno. Todos somos uno y vamos al mismo lugar del que venimos. Y a ti, mi querida, mi querido Injodible, me puedes encontrar en redes sociales, en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible, y sobre todo te invito a que visites el sitio web injodible.mx, donde vas a encontrar todos los episodios, donde vas a encontrar historias, donde vas a tener un lugar para interactuar, encontrar respuestas, y por supuesto también en todas las plataformas de podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.